Hola chicos, ¿qué tal? Ahora les voy a grabar este problema de oferta y demanda. Y bueno, si leemos el problema nos dicen que en cierto mercado donde se oferta y demanda un bien, se sabe que para cantidades no mayores a 4 unidades por cada sol, bla, 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 mucho texto. Acá lo importante es lo siguiente, ¿no? Que primero te dice se deja de consumir, o sea que te está dando la primera parte de información del consumidor y por ende de la demanda, ¿de acuerdo? Y si seguimos leyendo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Se deja de consumir. Entonces lo que podemos observar es que en general nos están dando información de la demanda. ¿De acuerdo? Y la primera información que nos están dando de la demanda es para cantidades no mayores a 4 unidades. O sea que cuando la cantidad es mayor o igual que 0, ¿no? Y menor o igual que 4, porque no es mayor a 4 unidades, o sea, la cantidad tiene que ser menor o igual que 4. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice lo siguiente, ¿no? Primero, ya hemos observado que nos está dando información de la demanda, así que vamos a ponerlo de esta manera. ¿Y qué nos dice? Nos dice que por cada sol que se incrementa el precio unitario se deja de consumir 2 unidades. En esa parte tenemos que acostumbrarnos a que en realidad lo que nos están dando es información de la pendiente. Nos están diciendo que la pendiente, recordamos que la pendiente es la variación de y entre la variación de x, ¿cierto? Pero en el eje Y colocamos el precio por unidad y en el eje X la cantidad en un periodo determinado de tiempo. O sea que realmente lo que nos están diciendo es lo siguiente. Dice, por cada sol que se incrementa el precio unitario, es decir, si el precio unitario aumenta en un sol, entonces se va a dejar de consumir 2 unidades. O sea que la cantidad demandada va a disminuir en 2 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la cantidad está entre 0 y 4, ¿de acuerdo? La pendiente de la demanda en ese tramo va a ser igual a menos un medio, ¿no? Es lo que nos están diciendo. ¿Qué más? Luego nos dicen que para cantidades mayores a 4 unidades, ok, cuando la cantidad es mayor a 4, ¿qué es lo que sucede? Dice que por cada 2 soles que se incrementa el precio unitario se deja de consumir una unidad. Ok, también vuelta nos están dando información de la pendiente. Recordemos que la pendiente es variación de precio entre la variación de la cantidad. Y nos están diciendo ahora que por cada 2 soles que se incrementa el precio unitario, es decir, si es que aumenta en 2 soles el precio unitario, entonces ahora se va a dejar de consumir una unidad, ¿no? Entonces la variación de Q disminuiría en 1, sería menos 1. Perdón, la cantidad disminuiría en 1, entonces la variación de Q sería menos 1, ¿no? Y entonces nos quedaría que sería menos 2. ¿Todo bien? ¿Es acorde con la teoría para un bien normal? No, porque la pendiente de la demanda está siendo negativa, ¿no? Lo que está pasando es que tiene un comportamiento lineal en una parte y luego cambia, ¿no? Ya cuando realicemos la gráfica nos vamos a dar cuenta que realmente es lo que está sucediendo. Por lo pronto, me falta información para poder determinar la recta porque solamente tengo la pendiente. Entonces, si sigo leyendo el problema, me dice, además, el consumidor está dispuesto a gastar 14 soles por 2 unidades y 20 soles por 5 unidades. Ok, dice, está dispuesto a gastar 14 soles por 2 unidades. Recordemos que los puntos de la demanda son de la forma Q, P, ¿no? Porque la cantidad, repito, la cantidad en un periodo determinado de tiempo va en el eje X y el periodo, perdón, y el precio por unidad va en el eje Y, ¿no? Entonces, con esto en mente, realmente lo que nos están diciendo es lo siguiente. Nos dicen, el consumidor está dispuesto a gastar 14 soles por 2 unidades. Ah, ya, primero nota que me están hablando de 2 unidades, o sea que estoy en el tramo de arriba. Por 2 unidades, ¿de acuerdo? Coloco primero la cantidad porque es así como están distribuidos los ejes. Dice que esta persona está dispuesta a gastar 14 soles. Acá mucho cuidado, ¿no? No vamos a poner 14 porque 14 no es el precio por unidad. Si es que está dispuesto a gastar 14 soles por 2 unidades, es porque el precio por unidad debe ser de 7 soles, ¿no? Entonces, en realidad lo que me están diciendo es que el punto 2,7 pertenece a la demanda, ¿no? Acá tal vez para que se entienda mejor, esto de hecho lo entendimos mejor cuando vimos excedente del consumidor, excedente del productor, pero podemos repetirlo rapidito. La demanda, recordemos que más o menos tiene esta forma, ¿no? Y acá, como les decía, va la cantidad y acá el precio. Lo que el problema me dice es que por 2 unidades esta persona está dispuesta a gastar 14 soles.
pero si está dispuesta a gastar 14 soles es porque el precio por unidad debe ser de 7 soles, ¿no? Y ahí podemos ver que el gasto, que al final de la historia era un área, es realmente de 14, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso sí cuadra con todo lo que hemos visto en la teoría. Recordemos que acá va el precio por unidad, ¿no? Si está dispuesta a gastar 14 soles en 2 unidades es porque cada unidad esta que le cuesta 7 soles, pues, ¿no? Y esta forma tendría, ¿no? Y ya está. Seguimos leyendo y dice que está dispuesta a gastar 20 soles por 5 unidades. Otra vez, el 5 está acá en la parte de abajo. Así que realmente me están dando información de la parte de abajo. Me están diciendo que cuando la cantidad sea 5, él está dispuesto a gastar 20 soles. Pero si está dispuesto a gastar 20 soles por 5 unidades, es porque cada unidad está que le cuesta 4 soles. ¿Cierto? Estaría dispuesto, perdón, a comprar cada unidad a un precio de 4 soles por unidad, ¿no? Si compra 5 unidades a 4 soles por unidad, estaría gastando justamente 20 soles, ¿no? Es simplemente dividir, ¿no? 20 entre 5, 4, y en el caso de arriba es 14 entre 2, 7, ¿no? Para obtener el precio por unidad. Y ya está. Entonces, ¿qué realmente me está diciendo el problema? Lo que me está diciendo es esto, ¿no? Que cuando la cantidad se encuentra entre 0 y 4, vamos a tener una recta que tiene pendiente menos un medio y punto de paso 2,7. Entonces utilizamos la ecuación punto pendiente y me quedaría lo siguiente, ¿no? Y menos y sub 0, ¿se acuerdan? En este caso sería p menos 7, sería igual a la pendiente por x menos 2, ¿no? Que en este caso sería q menos 2. Si operamos un poquito nos quedaría que p sería igual a menos un medio de q. Acá si multiplicamos menos un medio por menos 2, estoy haciendo distributiva, me quedaría 1, el 7 pasa a sumar y me quedaría 8, ¿no? Y ya está. En la parte de abajo hacemos lo propio, ¿no? Sería p menos 4, estoy utilizando el como punto de paso y acá tengo la pendiente. Tendría p menos 4, sería igual a la pendiente que es menos 2 por q menos 5, ¿no? Para los chicos que de repente se están perdiendo, que les cuesta esto un poco más, sería así, ¿no? Y menos 4 sería igual a la pendiente por x menos 5. Pero si recordamos que en el eje y colocamos el precio y en el eje x colocamos la cantidad, bueno, tendríamos justamente lo que queríamos, ¿no? Si despejamos p, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos menos 2q. Acá menos 2 por menos 5 sería 10. El menos 4 pasa a sumar y sería 14, ¿no? Menos 2q más 14. Ok, entonces ya podemos modelar la relación de la demanda, ¿no? Quedaría de la siguiente manera. Quedaría así, ¿no? El precio depende de la cantidad de la siguiente forma. Si es que la cantidad se encuentra entre 0 y 4, tendríamos una recta de pendiente menos un medio e y intercepto igual a 8. Y si es que la cantidad es mayor que 4, tendríamos otra recta, ¿no? La recta que tendríamos sería una recta de pendiente menos 2 e y intercepto igual a 14, ¿no? Y ya está. Ok. Entonces ahora en la segunda parte nos dicen, si el excedente del consumidor es de 13 soles, determina la cantidad de equilibrio, ¿no? Y te dan una sugerencia que es graficar la relación de la demanda. Entonces ahora sí la podemos graficar para tratar de entender mejor lo que nos están pidiendo. Acá ya saben, la cantidad, el precio. Y ahora lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Voy a poner el 4 por acá. Y dice, cuando la cantidad está entre 0 y 4, vamos a tener la gráfica de una recta de y intercepto 8 y pendiente menos un medio, ¿no? Entonces el 8 lo voy a poner acá. Solamente es una cuestión de gustos. El 8 lo pongo acá. Y luego tiene una pendiente de menos un medio, ¿no? O sea, una pendiente chiquita. Uy, perdón. Tiene una pendiente chiquita y hasta 4, ¿no? Tiene una pendiente chiquita, la voy a hacer así. ¿Sí? Simplemente porque me da la gana. De repente un poco más grande para que el dibujo no sea tan chato. Y ya está, ¿no? Ok, no lo estoy dibujando a escala, ¿de acuerdo? Eso me costaría un poquito más. De hecho, yo puedo determinar exactamente quién es este punto, ¿no? Porque
único que tendría que preguntarme es, oye, ¿cuánto vale y cuando x vale 4, ¿no? O para ser más precisos, ¿cuánto vale p cuando q vale 4? Entonces, si q llega a valer 4, acá tendría menos 4 entre 2 es menos 2, más 8 es 6, ¿no? Eso quiere decir que esta recta pasa en realidad por el punto 4,6, ¿no? Y luego me dicen que para cantidades mayores que 4 tengo una recta que tiene pendiente menos 2 e y de intercepto 14. El 14 está acá bien arriba, ¿no? Y luego baja, 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 baja y tiene pendiente menos 2. Más o menos esa recta quedaría así, ¿no? Quedaría así. Una bastante inclinada, ¿no? La pendiente es menos 2, la voy a poner acá, ¿no? Si yo extendiera esto, llegaría, como les digo, hasta el y de intercepto 14. Ahora la pregunta es, Alonso, ¿y cómo sabes que se conectan acá, no? Para poder darme cuenta que se conectan acá, lo único que tendría que hacer es evaluar en 4. A pesar de que no está acá el 4 definido, eso me ayudaría a saber si es que realmente llega a tener altura 6 o no, ¿no? Si yo reemplazo el 4 justamente acá me quedaría menos 8 y menos 8 más 14 es 6, ¿no? Entonces sí se conectan estos dos tramos, ¿no? De hecho, para ser más preciso, también podría determinar este puntito de acá. Este puntito de acá es el x-intercepto. Para ser justos, el q-intercepto. Todos los puntos de acá tienen altura 0, tienen precio igual a 0. Entonces, si yo hago p igual a 0 acá, ¿qué es lo que tendría? Recordemos que para q mayor que 4 yo tenía lo siguiente, ¿no? Para q mayor que 4 yo tenía que p era igual a menos 2q más 14. Eso yo lo había determinado arriba, ¿no? Para q mayor que 4 sucedía eso. Si yo quiero ser preciso, un poco más preciso con el gráfico y quiero determinar ese punto, lo único que tendría que hacer es p igual a 0, ¿no? O y igual a 0, ¿de acuerdo? Para determinar los x-interceptos, en este caso los q-interceptos, y q valdría 7, ¿no? Pasa el menos q acá a sumar, el 2 pasa a dividir y me quedaría que q es igual a 7. O sea que este chiquitín de acá sería 7, ¿no? Y ya está. Con eso ya podría resolver el problema. Lo primero que debo observar es lo siguiente. Esta área de acá, yo puedo calcularla, ¿no? Porque tengo toda la información para poder calcularla. De hecho, ay, perdón, no sé por qué me está saliendo tan feo esto. Ya. De hecho, la base es 4 y la altura es 2, ¿cierto? Entonces el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Base 4 por altura, que es 2, es 8 y entre 2 es 4. Esta área de acá es de 4 unidades. ¿Por qué es importante saber eso? Porque ahora me hablan de el excedente del consumidor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el excedente del consumidor? Es la diferencia que se da entre lo que está dispuesto a pagar el consumidor y lo que realmente paga si es que espera a que el mercado se estabilice. Entonces, para yo poder determinar el excedente del consumidor, yo necesito saber dónde está el equilibrio. Ahora, la pregunta es, el equilibrio se determina por la intersección de la demanda y la oferta. La pregunta es, ¿la oferta pasa por acá? ¿Pasa por acá? ¿Pasa por acá? ¿Por dónde pasará la oferta? La oferta no puede pasar por acá, porque si intersectara el primer tramo, el excedente del consumidor sería esta área de acá. Y como esta área vale 4, entonces el excedente del consumidor debería ser menor a 4. ¿De acuerdo? Y eso no puede pasar porque el excedente del consumidor dice que es de 13 soles. Por lo tanto, como esta área ya es de 4, entonces la oferta debe intersectar más abajo. ¿De acuerdo? Si es que ahí intercepta la oferta, entonces lo que tendríamos es lo siguiente, ¿no? Tendríamos que... Ay, ¿de qué color lo pongo? Vamos a ponerlo de moradito. Tendríamos que... Esta sería la cantidad de equilibrio, este sería el precio de equilibrio y el excedente del consumidor sería el área encerrada por la demanda y el equilibrio, ¿cierto? El excedente del consumidor sería lo de naranja más todo esto de moradito. Que esto de moradito, de hecho, lo voy a partir en dos tramos. Ahorita vamos a ver por qué lo estoy partiendo, pero básicamente tenemos que notar que la suma de estas tres áreas
serían el excedente del consumidor, ¿no? Es el área encerrada por la demanda y el equilibrio. Solo que a diferencia de lo que veíamos en clase, que usualmente nos sale el área de un triángulo, ahora nos está saliendo el área de un trapecio, ¿no? Y ya está. Lo más importante era determinar dónde iba a estar el equilibrio, ¿no? La oferta dónde iba a intersectar a la demanda. Como les mencionaba, no podía intersectarla arriba, porque si no, no alcanzaríamos un excedente de consumidor de 13 soles. Como esta área es de 4 soles, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser más grande, ¿no? Y para que sea más grande tiene que intersectar por abajo. Y ya está. Entonces, todo esto acá, como les mencioné, es el excedente del consumidor. El área de este rectangulito más el área de este triangulito más el área del triangulito de naranja de arriba, todo eso me tiene que dar 13 soles, porque eso es el excedente del consumidor por dato. Pero como el área de arriba ya es 4, entonces el área restante, que es la suma de ellos dos, tiene que ser 9, pues, ¿no? Si ellos dos suman 9, más 4 tenemos 3. ¿Y a qué va a ser igual el área del rectangulito? El área del rectangulito va a ser base, que si podemos observar, la base mide 4 unidades, ¿de acuerdo? Va a ser 4 por la altura. La altura va a ser 6 menos PDE. Ya está, ¿no? Ese es el área del rectangulito. Y el área del triangulito pequeño, este chiquitito de acá, sería base, que va a ser QDE menos 4. Por la altura, que la altura termina siendo la misma, ¿no? 6 menos PD. La verdad es que esto podría ser mucho más fácil si sabemos que el área de un trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿De acuerdo? Pero también lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Uy, perdón, acá me faltó base por altura sobre 2, ¿no? El área del triángulo. Y ya está. Nos pide determinar la cantidad de equilibrio. Notemos que acá lo único que tenemos es una relación entre PDE y QDE. Pero como son dos ecuaciones, perdón, como son dos variables, evidentemente yo necesitaría dos ecuaciones. ¿De dónde nace la otra ecuación? Necesito encontrar una ecuación entre PDE y QDE. Observemos que ese puntito de acá, lo voy a poner de rojo mejor. QDE, PDE, es un punto que está en la demanda y en la oferta. La oferta no la conozco, de hecho la dibujé solamente para que me ayude a determinar. Solamente para que me ayude a determinar el excedente del consumidor. ¿De acuerdo? No la tengo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que usar de cara a encontrar otra relación entre QDE y PDE y por ende tener dos ecuaciones, dos incógnitas y poder resolver el problema? Tengo que usar justamente este tramo de acá. El equilibrio se encuentra en el segundo tramo de la demanda. Si el equilibrio se encuentra en el segundo tramo de la demanda, entonces debe satisfacer la ecuación de ese segundo tramo. ¿De acuerdo? Y ese segundo tramo se caracteriza porque este es el segundo tramo, ¿cierto? Ese segundo tramo se caracteriza, esto de acá, que es lo mismo que esto de acá, se caracteriza porque siempre la segunda coordenada va a ser menos 2 veces la primera más 14. Entonces, si esta cosa pertenece al segundo tramo de la demanda, entonces debe satisfacer justamente esta ecuación. Es decir, la segunda coordenada debe ser igual a menos 2 veces la primera más 14. ¿No? Y con estas dos ecuaciones y dos incógnitas debería ser suficiente de cara a resolver el problema, ¿no? Lo primero que podemos hacer es esta segunda ecuación simplificarla un poquito más, ¿no? ¿Cómo la podemos simplificar? Notemos que lo que podemos hacer es factorizar 6 menos PDE, ¿no? Si yo factorizo 6 menos PDE, acá me va a quedar 4. Y si acá yo le quito 6 menos PDE, me va a quedar QDE menos 4 entre 2, ¿no? Y ya está. Acá opero, hago chinito feliz, 2 por 4 es 8, 8 menos 4 es 4, así que acá me quedaría QDE, la cantidad de equilibrio más 4, todo eso entre 2, ¿no?
Y ya está. Entonces, por ahora, al menos mi segunda ecuación ya se ve un poco más simplificada, ¿no? Un poquito más guapa. Ahora lo que tendríamos que hacer es reemplazar el precio de equilibrio. Me quedaría ya todo en términos de la cantidad de equilibrio, que es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? Y ahí acabaría el problema. Para poder hacerlo bonito, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Yo no necesito PDE, yo necesito 6 menos PDE. Entonces lo primero que voy a hacer acá es multiplicar por menos a toda la ecuación. Menos PDE sería 2QDE menos 14. ¿De acuerdo? Menos por menos es más y más por menos es menos, ¿no? Y ahora, si yo le sumo 6 a ambos lados, ¿qué es lo que yo tendría? Yo tendría acá 6 menos PDE y menos 14 más 6 termina siendo menos 8. ¿No? ¿Qué más puedo observar? Que 2QDE menos 8 yo puedo factorizar el 2 y me queda 2 por QDE menos 4. Entonces, si me permites, esto es lo mismo que 2 por QDE menos 4. ¿No? Entonces, justamente esto que acabo de determinar ya lo puedo reemplazar en la ecuación de abajo. ¿De acuerdo? 6 menos PDE es 2 por QDE menos 4 y ya operar y me debería salir la respuesta, ¿no? Acá tengo QDE más 4 entre 2, eso no ha cambiado. Acá tengo 6 menos PDE, pero 6 menos PDE, si quieren, utilizo el mismo color para que sepan de dónde proviene. Sería 2 por QDE menos 4, ¿no? Este es igual a 9, 2 y 2 se simplifica, es igual a 9 por dato, ¿no? Y QDE más 4 por QDE menos 4, no me voy a ir hasta abajo, lo voy a hacer acá al costadito porque si no se va a perder la hilación. QDE más 4 por QDE menos 4 es una diferencia de cuadrados porque es la suma por la diferencia de esos mismos números. La diferencia de cuadrados de esos números va a ser justamente el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y al lado derecho teníamos 9. Acá tenemos 4 al cuadrado es 16. Pasa a sumar, tendríamos 25. Y como la cantidad de equilibrio por ser una cantidad tiene que ser positiva, entonces me quedaría simplemente 5, ¿no? En realidad me queda más menos 5, pero como tiene que ser positivo, simplemente me queda 5. Y ya, ahí acabaría el problema. Imaginemos que el problema me pide más, ¿no? Ahí realmente termina el problema, porque acá me dice determina la cantidad de equilibrio, ¿no? Pero imaginemos que el problema me pide más, el problema me pide el punto de equilibrio. Bueno, para determinar el precio de equilibrio, lo que yo tendría que hacer es reemplazar la cantidad de equilibrio en la ecuación, ¿no? ¿En cuál ecuación? En la primera, por ejemplo. Si la cantidad de equilibrio vale 5, ¿qué tendría acá? Menos 10. Menos 10 más 14 es 4. Y podemos observar de la gráfica que hemos hecho las cosas bien. Realmente la cantidad de equilibrio me tenía que salir un número mayor a 4. Podemos ver eso de la gráfica, ¿no? Si acá nos hubiera salido 3, quiere decir que hemos hecho algo terriblemente mal, ¿no? Además, el precio de equilibrio tiene que ser menor que 6. Miren, me salió 4. Si es que a mí en un examen me piden el punto de equilibrio, hay que tener cuidado, no lo puedo dejar así, ¿no? Si es que en el examen me pidieran el punto de equilibrio, la respuesta sería realmente el punto, es decir, el par ordenado. Tendría que ser 5,4, ¿no? Y ya está. Y ahí terminaría, pero solamente para verificar que las cosas que hemos hecho están bien. Acá, por ejemplo, notemos que el 2,7 pertenece al primer tramo, ¿no? Podríamos comprobarlo. Si la cantidad es 2, 2 entre 2 me queda 1, me queda menos 1 y menos 1 más 8 es 7, ¿no? Entonces realmente está ahí. Análogamente con el 5,4, ¿no? Si la cantidad es 5, acá me quedaría menos 10 más 14 es 4, ¿ves? Realmente el 5,4 pertenece al segundo tramo de la demanda, ¿no? Y ya está, ahí terminaría el problema. Me sentí un poco acelerado, disculpen. Creo que fue por el café. Y nada, eso sería todo, chicos. Muchas gracias.